Hola, buen día. Soy Adriel Sorizaday López Labrador. En este video vamos a estar hablando sobre los principios generales del derecho. Primero que nada, ¿qué son los principios generales del derecho? Bueno, son aquellos lineamientos de orden general que marcan los parámetros para normas específicas. No se encuentran contemplados en alguna norma, pero por consecuencia sirven como base para la interpretación de aquellas normas aplicables al sistema jurídico. Dicho esto, vamos a ver el primer principio con un ejemplo. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo vamos a explicar con un ejemplo tipo mercantil. Tenemos un pagaré que pertenece a una cuenta con atraso y se le generaron intereses. Pero ese pagaré se extravió. Por ende, la deuda con los intereses también la perdimos. Podemos decir que los intereses son lo accesorio y el pagaré lo principal. Entonces los intereses siguieron la suerte del pagaré, ambos se perdieron. El siguiente principio es: quien sabe y consciente, no recibe injuria ni engaño. Explicando este principio en una venta, podemos decir o podemos suponer que el vendedor le informa al comprador que el bien que está descompuesto, supongamos que es un celular, lo vende a un precio menor que sería nuevo, por tal motivo. El comprador lo acepta, pero una hora después de haber cerrado esa venta, el comprador llama reclamándole al vendedor que el aparato no funciona. El, pues el vendedor se ampara diciéndole: yo te mencioné antes de la compra que no servía. En este caso podemos decir: quien, quien sabe, el comprador, y consciente, el comprador, al estar de acuerdo, no recibió ningún engaño en el momento en el que se cerró esa venta. El siguiente principio es: quien puede lo más, puede lo menos. Poniéndolo como un ejemplo, en el poder federal, el poder ejecutivo y el poder legislativo no son, ninguno es superior ni inferior al otro, son iguales. El siguiente: nadie está obligado a lo imposible. Podemos poner como ejemplo que nadie nos puede obligar a realizar cosas que de alguna manera pues sean absurdas, que no tengan ningún modo de realizarlas. Pues un ejemplo así sería sacar petróleo de la luna. O sea, no es imposible realizar eso, ¿no? El siguiente es: nadie puede enriquecerse con daño de otro. Un ejemplo así muy drástico sería matar a alguien para poder tomar una herencia. No se puede hacer eso. El siguiente: nadie debe ser condenado sin ser escuchado. Poniendo el mejor ejemplo en tipo penal, sería que todo el acusado que de un acto delictivo tiene el derecho a poder ser escuchado mediante un juicio antes de la sentencia. Siguiente: lo que no consta en los autos del pleito no existe en el mundo. Supongamos que en un juicio la parte defensora por alguna razón omite algunas de las pruebas necesarias de ese juicio, ya sea para inculpar o para defender. Como dichas pruebas no existen en los expedientes, para el juez es como si no existieran, porque no se le mostraron desde un principio. El siguiente: las convenciones de los particulares no derogan al derecho público. Vamos a poner un ejemplo con un contrato laboral. El empleador estipula que el empleado trabaja 12 horas diarias, siendo más del horario laboral permitido. El empleado después se queja con recursos humanos, pero le comenta que pues él aceptó, que él firmó el contrato. Estos acuden ante los juzgados y se resuelve el asunto. ¿Por qué? Porque aún así está estipulado que así funciona la ley. Siguiente: el derecho nace del hecho. Supongamos que hay un accidente vehicular. El automóvil impacta a otro estacionado. El automóvil afectado tiene el derecho de exigir el pago de los daños. El hecho en esta ocasión fue el accidente
y el derecho fue el pago de los daños. El siguiente es: las cosas que se hacen contra el derecho se reputan no hechas. Cuando se realice algo en contra del derecho, se entiende que no está hecha. Es como si nunca se hubiera realizado. O sea, nunca se realizó un acto. El error quita la voluntad y descubre la impericia de su autor. Supongamos que estamos elaborando un contrato mercantil. Tenemos un error en el mismo, el cual califique para que ese contrato sea nulo. Esto resultaría en un contrato que no tenga ninguna validez. El género se deroga por su especie. Un ejemplo en tipo penal sería cuando se le priva la vida a otro ser humano. No es necesario explicar aquí si se trata de algún hombre o alguna mujer por especie, ya que ambos se encuentran incluidos en la especie humana. Se entiende que hace la cosa aquel cuyo nombre se hace. Esto es como si un empresario da un poder administrativo al administrador de la empresa. Este poder da las facultades para poder realizar trámites tanto administrativos como pleitos legales, mercantiles, entre otros. Todo esto saldrá a nombre del empresario, aunque sea el apoderado quien los realice, todo saldrá a nombre del empresario. Lo que es nulo no produce efecto alguno. Un ejemplo de tipo penal sería en un juicio donde el imputado está siendo enjuiciado por robo, pero si el juez encuentra motivos para nulificar el juicio, llámese que el imputado haya estado más de las 48 horas sin haber sido procesado, sin haber sido conferido a las autoridades que después le correspondan, este saldrá en libertad sin ninguna consecuencia. El siguiente: se presume ignorancia si no se prueba ciencia. Años atrás, en los que no se tenían conocimientos de las ondas de los radios, pues llegaban a pensar que estos eran cosas del demonio. Hoy en día, gracias a la ciencia, se entiende a la perfección qué son estas ondas. Eso dando a entender pues la ignorancia por la falta de la ciencia en aquellos años. Nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza. En un juicio de tipo penal, nadie puede decir: es que no sabía, no tenía el conocimiento, no sabía que estaba mal eso. Esto no hará que la ley lo excluya de su cumplimiento. Lo que no está prohibido está permitido. Tan sencillo como te puedes estacionar donde tú quieras, siempre y cuando no esté señalado como discapacitados o en rojo. Primero en tiempo, primero en derecho. Si nosotros llegamos a una cafetería y enfrente de nosotros hay otras dos personas, pues van a atender primero a esas dos personas y después a nosotros. Donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Aplicando a la distinción de género, la ley no distingue. La ley es igual tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, si la ley los iguala, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerlo? Donde hay la misma razón, es aplicable la misma disposición. Si pasamos, o más bien dicho, si hay un asunto, llámese un asunto legal, en el cual es muy similar al anterior y ya podemos aplicar las mismas soluciones, pues estas se aplican, es aplicable. No hay mejor testigo que papel escrito. Si una persona tiene una deuda y realiza su liquidación, pero un año después le buscan para exigirle el pago, esta persona puede deslindarse de toda responsabilidad con esa deuda, pues demostrando el papel que le certifica que pues ya terminó de pagar, y pues esto se reduce a simple como papelito habla.
No se puede ser juez y parte de una misma causa. El mejor ejemplo sería que un juez no puede apoyar a algunas de las partes en algún juicio, ya que se verá muy afectado el veredicto final. Este, donde haya ambigüedad, no cabe interpretación. Si una ley es, por regla, es clara, no tenemos por qué hacer alguna interpretación, ya que está específicamente ahí aclarado. Es inadmisible toda interpretación que conduzca a lo absurdo. Si en un juicio una de las partes solo está diciendo cosas que no tienen sentido, esta no se tomará en cuenta para el dicto final. La sentencia solo obliga a las partes. Solamente se ven afectadas las partes involucradas, no los terceros. Las obligaciones no se presumen, hay que demostrarlas. Esto es como, pues no debemos de presumir nuestros puestos o nuestras responsabilidades, vaya. Más bien tenemos que demostrarlas como son, con los trabajos. El que afirma está obligado a demostrar. Esto sería como en un ejemplo penal. Una persona que está acusando a otra, pues está obligado a demostrar pruebas que lo amparen, o sea, que conlleven a ese juicio. El que no hace lo que debe, hace lo que no debe. Esto es como si, el mejor ejemplo es como no pasarnos una luz roja. O si nos pasamos la luz roja, pues estamos haciendo algo que no debemos. Por ende, el poseedor se presume de propietario. Aquí se presume que alguien es el poseedor de algún bien, así se ha prestado, hasta que se compruebe que él no es el propietario. El derecho público no puede renunciarse por los particulares. Nadie puede renunciar a los derechos públicos. Sencillo. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. El que no sepas que algún acto es delito o infracción administrativa no te libra del cumplimiento. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Si una persona que cometió un robo en el pasado ya fue sentenciado, ya cumplió su condena, en el futuro no le pueden venir a acusar por ese mismo delito porque ya pagó la sentencia, ya fue sentenciado. Las cosas que ha sido solo entre unos no beneficia ni perjudica a los demás. Únicamente las dos personas en una parte que tuvieron pleito legal son las afectadas. Esto no le beneficia ni a terceros ni les afecta tampoco, únicamente a los que estuvieron involucrados. No hay pena sin ley. Si se cometió un supuesto delito, pero no hay una ley que sentencia ese supuesto delito, no se le puede sentenciar a la persona. Los hechos negados no necesitan pruebas. Es como en un juicio el que niega o no niega o acepta, más bien dicho, los cargos o la culpabilidad, pues ya no se necesita probar o lo contrario, ya está como que vinculado. Nadie tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano. Vamos a ejemplificarlo, que alguien mata al hermano de Juan. Juan sabe quién es el responsable y él piensa que las autoridades competentes van a tardar mucho el proceso para hacer la justicia. Así que Juan decide pues tomar cartas en el asunto por su propia cuenta, él realizar los actos ya sea de detención o vaya en un caso drástico pues asesinar al delincuente. Principalmente pues esto es un hecho que va contra la ley. Por ende nosotros no podemos hacer algo que vaya por nuestra propia mano. No hay tributo sin ley. En las regiones donde había reyes y reinas, pues estaba estipulado que las personas tenían que llevar un tributo ya sea monetario o un ganado, una parte de su ganado como una ofrenda.
Pues esto refiriéndose a que nos dice que no hay que pagar si la ley no lo dicta. A confesiones de partes, relevo de pruebas. Este sería pues el ejemplo en tipo penal. Si el imputado acepta la culpabilidad, no hay necesidad de mostrar pruebas. Las leyes nuevas deben respetar los derechos adquiridos. Esto es como si Estados Unidos adquiriera parte del territorio mexicano. Estados Unidos va a querer aplicar sus leyes desde cero, pero tiene que respetar ya lo anterior. Por ejemplo, supongamos que tenemos una casa, tenemos unas escrituras. Las leyes americanas van a tener que respetar estas escrituras. No nos podrán quitar nuestra casa y no nos podrán obligar a comprar una nueva. No debe ser oído en juicio el que pide cosas contradictorias o se contradice a sí mismo. La persona que estando en un juicio pide algo contradictorio a lo que inicialmente solicitó o que al momento de estar hablando se contradice a lo que ya había dicho anteriormente o en el lapso, no se le debe de escuchar. El abogado debe alegar razones, no denuestos. El abogado no está para insultar a ninguna de las partes, únicamente está para mostrar las razones. Una cosa es vender y otra es consentir la venta. Alguien pudiera obligarnos a vender alguno de nuestros bienes por cualquier motivo. Nosotros lo vamos a vender forzosamente, pero nosotros no estamos consintiendo esa venta. El alegato de una parte de ninguna manera es derecho. Todos los argumentos que se den en un juicio no formarán parte o no afectarán al veredicto final, ya que no son parte del derecho. Ninguno puede poner a otro una condición inicua. Por ejemplo, se deben colocar los hechos en la demanda para que el demandado tenga derecho a contestar esos hechos. Siguiente. El argumento que se toma de lo absurdo no es válido en derecho. Esto es que no se pueden argumentar cosas que no son reales. Por tal motivo serían inadmisibles en un juicio. La voluntad, aunque sea forzada, es voluntad. Pues sea lo que realicemos, así sea obligado, con el simple hecho de estarlos haciendo es por voluntad. No corre prescripción contra el que no puede valerse. Si una persona que carece de sus facultades mentales, y está esto comprobado, certificado clínicamente, que en efecto las carece, esta persona realiza algún acto delictivo, llámese que están todos sentados comiendo en la mesa y toma ya sea un tenedor o un cuchillo y él sin ninguna intención maliciosa pues se lo clava a alguien, no podrá sancionarse ni sentenciarse porque está comprobado que carece de sus facultades mentales, que no puede gobernarse. El delito debe castigarse donde se cometa. Esto es que si cometemos algún delito o infracción, llámese en Tijuana, ahí será donde paguemos ese delito o infracción. No tiene la culpa el que sabe y no puede impedir la cosa. Supongamos que estamos en el metro y una persona se está asfixiando. Nadie de los presentes sabe dar primeros auxilios. Después, por allá un doctor ve la situación y se acerca. Pero en ese lapso de tiempo que pasó, la persona lamentablemente murió asfixiada y ya no hay nada que hacer. Tal vez la gente lo empiece a culpar al doctor porque no llegó antes, pero el doctor no tiene la culpa de lo sucedido. Porque aunque él sabe, no por ese tiempo no pudo evitarlo. En los casos fortuitos no se presume culpa si no se prueba. Las personas que sean enjuiciados de improviso o de manera formal son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
La necesidad dispensa de la ley. Si una persona que está muy enferma roba medicamento, las autoridades podrían eximirle de la ley si se comprueba esa necesidad. Por último, la ley es dura, pero es la ley. Todas las normas promulgadas protegen y afectan a todos por igual.